Bienvenido a todos y todas a este evento que organizamos conjuntamente la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, ESADE ECPOL, un think tank dentro de ESADE Business School, y Debate, la organización estudiantil en la Universidad Pompeu Fabra. Muchísimas gracias también a Bernat Leischer, que nos está acompañando como presidente de Debate el día de hoy. Antes de pasarte la palabra, quiero nada más explicar brevemente por qué como Fundación Alemana hemos dedicado nuestra energía a ese proyecto. Hace un año, cuando ya salió la crisis económica fuertemente con la crisis sanitaria, nos dimos cuenta que los jóvenes en España, en Italia y en Portugal sufrieron mucho de nuevo. Ni unos 10 años después de la crisis financiera, cuando también esa generación sufrió tanto económicamente, otra vez había una disrupción económica muy fuerte. Para nosotros, como Fundación Política Alemana, que también está relacionado con el liberalismo clásico, es importante dedicar nuestro tiempo y nuestra energía al tema de la igualdad de oportunidades. Hemos salido con el estudio, con ESADE ECPOL, Toni Roldán, que también es hijo de Barcelona, y para acompañar al estudio con un mensaje un poco más emotivo y también mostrar las caras atrás de esos fenómenos económicos, también hemos producido un documental. Bernat, gracias por la colaboración. No, gracias a vosotros, David. Para nosotros como Debat.org, Asociación Juvenil, es la verdad un placer poder haber ayudado en la organización de este acto junto con la Fundación Friedrich Naumann y ESADE ECPOL. Y digo que es un placer o es un orgullo porque, como hablabas de la generación millennial, bueno, hay la generación Y, la generación Z, supongo que habrá otras denominaciones, y Debat.org tiene como, bueno, han pasado por sus filas, han sido socios y socias de Debat, personas que pertenecían a estas diferentes generaciones, y espero que, bueno, sigan siendo de otras o de nuevas generaciones que vendrán, ¿no? Pero todas estas personas, estas diferentes generaciones, tienen algo en común, que es, pues, eso, haber vivido primero una crisis financiera y luego ahora esta crisis del COVID. No sé, yo, por ejemplo, recuerdo, siendo muy pequeño, aprender, o al menos que me sonaran conceptos como la prima de riesgo, como la troika, como los recortes. Ahora supongo que los niños actuales habrán conocido otros conceptos como las restricciones, como la tasa de contagio, como lo que es un virus, que quizá no lo tenían no necesariamente que saber. Y todo esto, pues, tiene su impacto en los jóvenes y, por ejemplo, ayer veíamos un estudio o un reportaje del País que decía que, bueno, al final la juventud, si tenía un denominador común en la actualidad, era la precariedad. Bueno, yo no sé si sería tanto la precariedad, si quizá podíamos hablar de doble crisis como fracaso, no sé si fracaso a nivel social, a nivel individual, a nivel familiar o político o económico, o quizá también fracaso a nivel, por ejemplo, demográfico, en el sentido de que si la juventud es una parte tan importante de la población y no puede, ¿no?, progresar, pues ahí tenemos un fracaso. Y entonces, hablando de fracaso demográfico, me viene, por ejemplo, a la cabeza el reto demográfico actualmente en España se centra mucho en lo rural y en el campo se puede haber aprendido una lección, que es que sin jóvenes no hay futuro. Entonces, quizá podíamos aprender esto porque tanto en el campo como en la ciudad, sin jóvenes no hay futuro, sin jóvenes no hay capacidad de gestionar estas crisis, de resolver este fracaso o al menos de conllevarlo mejor, por lo que, bueno, para no ser totalmente negativos, si tenemos jóvenes y organizaciones, bueno, como Debat.org, tenemos organizaciones como ESADE, como la Fundación Friedrich Naumann, que dan apoyo, que investigan, que tratan de mejorar la solución o de mejorar y encontrar una solución, ¿no? Pues quizá al final sí que habrá jóvenes y habrá posibilidad de que todo mejore. Hola, buenos días a todos. Visto ahora el documental que acabamos de ver, vamos a empezar con el debate, con nuestros invitados que voy a presentaros a continuación. Queríamos hablar con estos jóvenes y con representantes políticos para abordar este tema, que es la generación de la doble crisis, ¿no? Es una generación nacida entre el 85 y el 95 y es la única del último siglo que ha vivido dos crisis, mientras
se integraban en el mercado laboral. La primera en el año 2008, en un mercado laboral quizá incapaz de acogerlos a todos, y 12 años después con la pandemia de la COVID-19. Vamos a hablar de los problemas de esta generación, también de las soluciones, porque también tenemos que mirar al futuro y ver qué nos depara, con 4 invitados que voy a presentaros a continuación. Aquí presencialmente tenemos a Ajar Al-Hawari, que es estudiante de Ciencias Políticas y de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y es socia de Debate. Y aquí tenemos también a Nacho Martín Blanco, que es diputado de Ciutadans en el Parlamento catalán. Y luego, online, nos seguirán también, estarán con nosotros Laura Ballarín, que es jefa del gabinete del Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo. Hola, Laura. Hola, buenos días. Buenos días. Y también Pau Torres, que está, nos dicen, en Grecia, y es politólogo por la UB y máster en Teoría Política por la Autónoma de Madrid, y también es socio de Debate. Hola, Pau. Buenos días, gracias por la invitación. Genial. Vamos a empezar el debate, que me gustaría que fuese como una conversación y que os sintáis libres de intervenir más o menos cuando queráis. Y tenía para empezar como preguntas un poco concretas según vuestro perfil, y me gustaría empezar por los más jóvenes, por Pau y Ajar, y preguntaros cómo definiríais vuestra generación y qué problemas son los que más os preocupan a vosotros. ¿Quién quiere empezar? Ajar. Vale, bueno, empezaré yo. Creo que en nuestra generación, si hubiera que definirlo en una palabra, sería moldeable, porque al fin y al cabo somos los que nos hemos visto forzados a adaptarnos a muchos cambios muy rápidos, a una inestabilidad que a veces parece que empieza a estabilizarse, pero luego de golpe no. Hemos pasado de una inestabilidad económica, laboral, cambios en todo lo que son las políticas laborales, muchísimos cambios educativos. El bachillerato que yo hice no tiene nada que ver con el que hará ahora mi hermano, no tiene nada que ver con el que hicieron la gente que tenía 2 años más que yo. Y bueno, como si eso no fuera suficiente, nos hemos tenido que ahora adaptar a una situación de pandemia global, donde ya no solamente a nivel económico nos ha afectado, sino a nivel emocional y relacional, ¿no? Y creo que por eso somos una generación que, si nos tuviéramos que definir, seríamos modulables, nos vamos adaptando, ¿no?, a aquello que se nos presenta. Pau. Sí, claro, somos moldeables porque no nos queda más remedio, ¿no? Porque la alternativa sería rompernos si fuéramos rígidos. Entonces yo creo que sobre todo lo que pasa es que yo destacaría sobre todo en nuestra generación es que ha tenido que convivir con tópicos que son ciertos pero que han sido constantes y nos han bombardeado y nos han convertido, creo, en una generación un poco pesimista respecto a nuestro futuro. Tópicos como los que seremos una generación que vivirá peor que sus padres, una generación que no podrá realizar sus expectativas vitales tal y como había planteado, que no podrá, digamos, cumplir con todo aquello que de alguna forma la sociedad más o menos se compromete a darte si no cumples una serie de requisitos. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues esto se ha traducido en, pues, hasta de movimientos políticos, hasta pues en nuevas formas de buscarse la vida, que pueden ser pues esta nueva también forma de emprendeduría, la ideología, que bueno, pues que también una forma de vivir la vida como a través del trabajo, de realizar proyectos personales. Que bueno, que algunas veces pues va bien, a otras no, pero que en todo caso es la forma en que los jóvenes intentamos pues sobrevivir porque no queda otra. Pau, hablabas ahora de que también han salido partidos nuevos y me gustaría preguntaros si os sentís representados por los partidos y por las instituciones. Bueno, sí, es cierto, somos una generación, una cohorte que también ha sido muy disputada. En un principio, es verdad, y así lo demuestran los datos, que en un principio los partidos nuevos, como era Ciutadans y Podemos, pues triunfaban en estas generaciones más jóvenes, esta cohorte pues que ha vivido pues la primera crisis del 2008 de una forma cuando estaba iniciando y politizando. Por tanto, pues en un primer momento los jóvenes sí que se sentían representados, o al menos si el voto así nos lo mostraba, ¿no? Actualmente nos sentimos no representados. Bueno, pues yo, hablando un poco a nivel personal, diría que todo el mundo intenta dar un discurso sobre la juventud. Al final, hablar sobre los jóvenes es una cosa que todos los partidos hacen,
o con más o en menor medida, pero en el fondo, pues lo mismo que con muchas otras cosas, a veces no se traduce en nada concreto o simplemente en planes un poco de cara a, bueno, al puro electoralismo. Y a lo joven, pues igualmente, pues tiene que seguir buscándose la vida y realmente las condiciones de vida pues siguen igual. Ayer, ¿estás de Sí, acuerdo? yo cogeré el hilo de lo que ha dicho Pau sobre que los partidos hablan sobre los jóvenes y creo que este es justamente el fallo porque los partidos no tienen que hablar sobre los jóvenes, tienen que hablar con los jóvenes para poder representar a los jóvenes y para poder conseguir que los jóvenes se sientan representados. Entonces creo que sí que en estos nuevos partidos, Ciudadanos, Podemos, ha habido una integración bastante rápida, ¿no?, de jóvenes a los que se les ha dado voz, a los que han participado. Pero ahora falta la última fase, que es materializar aquello que los jóvenes piden, porque claro, el problema está en que la generación que es joven ahora, en 3 años ya es adulta. Entonces hay un cambio muy rápido en el que las demandas que te están haciendo los jóvenes parece que no son a largo plazo, porque ese joven que me lo pedía ya no es joven ahora. Y al final quedan en la nube, quedan en el aire y no llega a materializarse realmente, ¿no?, esas demandas que se hacen y queda como perdido todo el esfuerzo que hacen generación tras generación de jóvenes para conseguir un cambio real, para facilitarnos nuestro futuro, que, bueno, como decía Pau, al final es casi sobrevivir. Me gusta porque ayer, no sé si lo notáis, pero va mirando aquí a Nacho, que es representante político en el Parlamento. Claro, me lo pone un poco ayer en bandeja preguntarte si estás de acuerdo con lo que dicen, ¿no?, de esto de tenemos que hablar más con los jóvenes. Y también me gustaría saber qué es lo que más te preocupa a ti en relación a esta generación como diputado en el Parlamento. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y gracias por la invitación a todos, tanto a Debat como a la Fundación Friedrich Naumann, como a ESADE. Creo que este tipo de actos son fundamentales precisamente para lo que dice Ajar. Los políticos necesitamos estar en contacto con los jóvenes y no tanto hablar de los jóvenes. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y a mí personalmente, que he sido presidente de la Comisión de Juventud en el Parlamento de Cataluña, una comisión de seguimiento, que tiene una importancia relativa, pero que seguramente se le puede dar un empaque, un realce mayor, y yo creo que eso se hace precisamente a través del diálogo con los jóvenes. Pues me parece fundamental que efectivamente los partidos políticos tengamos como una prioridad el hablar con los jóvenes. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mayor rédito electoral, no necesariamente, pero es verdad que hay partidos jóvenes, hay partidos nuevos como Ciudadanos y Podemos, que quizá le hayamos dado una mayor importancia a las políticas de juventud, precisamente por lo que comentaba Pau, de que efectivamente hemos tenido durante mucho tiempo, durante este periodo inicial de nuestras asignaturas, hemos tenido un apoyo importante de las cohortes jóvenes, de las nuevas generaciones, y eso lógicamente pues te hace estar especialmente atento a ello. Pero es verdad que eso es un enfoque relativamente cortoplacista. Al final los partidos históricos en España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, siempre han tenido, y esto no es una crítica partidaria, pero siempre han tenido una gran preeminencia en sus discursos, una gran prioridad, han dado una gran prioridad a los mayores, cosa que es fundamental para nuestro estado de bienestar. Pero cuidado, porque nuestro estado de bienestar no es sostenible si no damos salida a la situación que tienen los jóvenes actualmente. Los jóvenes han de ser entendidos como una parte fundamental de nuestra sociedad, pero también como un sustento principal de nuestro estado de bienestar. Es decir, cuidar de los jóvenes ahora nos permitirá, en un sistema como el nuestro de pensiones, que es de reparto, que no es un sistema de capitalización, y por tanto los jóvenes de hoy están sustentando a los mayores de hoy, y los jóvenes de hoy serán el día de mañana quienes deberán ser sustentados por los jóvenes del mañana. Pues necesariamente tenemos que cuidar a esos jóvenes con inversión pública, con incentivos, por ejemplo, el complemento salarial, por introducir algún elemento de los que ha propuesto mi partido y que creo que han sido relativamente exitosos en nuestra historia, un complemento salarial a aquellos jóvenes de entre 16 y 30 años que estén con un contrato de formación y, por tanto, compatibilizando trabajo con formación. Creo que es fundamental tomarse muy en serio que los jóvenes de hoy necesitan tener salidas si queremos hacer sostenible nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestro futuro, en definitiva, porque si no será imposible garantizar políticas a largo plazo en términos de sanidad, educación y servicios sociales. A mí me gustaría preguntarle a Laura si estos problemas que decía Nacho, si son equiparables en toda Europa, son una excepción española, Laura, que tienes la mirada también más global, más a nivel europeo, ¿cómo lo ves?
Bueno, buen día y muchas gracias también, primero de todo, a Davat Punor, a SADEC y a la Fundación Friedrich Naumann por la invitación y sobre todo por haber organizado este debate. Creo que es esencial y creo que es muy adecuado también en el tiempo, ¿no? Estamos viendo ahora mismo cómo desde diferentes ámbitos, también de medios de comunicación, fundaciones, y también desde gobiernos y partidos políticos se está poniendo un especial énfasis en este tema, en la doble crisis de los jóvenes, y creo que toca abordarla desde diferentes puntos de vista. Desde Europa, desde Bruselas, voy a intentar aportar así mi punto de vista desde las instituciones europeas. Sí, realmente el caso de España, pues sí, o sea, digamos, no estamos en el ámbito más mejor del ranking europeo, estamos en cuestión de mercado laboral en una situación muy, muy delicada, arrastrada desde hace muchas décadas, sobre todo, y también salía en el documental, ¿no? O sea, a causa de un mercado laboral disfuncional de muchísimo tiempo y también por la herencia, digamos, de la última crisis económica que tuvo un impacto muy, muy grande en lo que es España, ¿no? Entonces, pues es verdad que en cuanto hablamos de paro juvenil, estamos hablando de un 27% en España en comparación con un 12% a nivel europeo. Son cifras pues realmente que son muy preocupantes para nosotros, ¿no? Pero no solo podemos medir la situación de los jóvenes en cuanto al paro, al desempleo, que es uno de los indicadores más destacados, también en temporalidad. Tenemos unas tasas de temporalidad muy altas, en España 53% frente al 33% europeo. También vemos ahí una diferencia muy, muy grande que empeora muchísimo la situación. Y también en tasa de emancipación, ¿no? También salía en el vídeo, ¿no? Los medios que tienen los jóvenes para emanciparse, pues también vemos muchísimas diferencias a nivel europeo. En este caso no es solo España, los países nórdicos pues solo un 5% de los jóvenes viven con sus padres, mientras que en España estamos hablando más del 64%, la media europea está en torno a un 40%, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en una situación muy, muy delicada por muchas causas que creo que se deben abordar, pero yo sí que creo que esta crisis no es igual que la anterior. No sé si a lo mejor lo vamos a tocar luego en el siguiente bloque, pero sí que veo una diferencia muy grande entre lo que significa, o sea, primero las causas de la crisis, evidentemente, una crisis económica del 2008 que afectó un mercado laboral y un mercado industrial en España de una manera muy fuerte, y una pandemia. Son cosas muy distintas, pero sobre todo la respuesta que ha habido a nivel europeo creo que es absolutamente diferente y lo veo como una oportunidad. Pau, Ajar, bueno, y Laura y Nacho, si queréis también. Esto que decías, Laura, de que esta crisis es muy diferente a la de 2018, hablando con vuestros amigos, con vuestras familias, ¿cuáles son los problemas, digamos, de tu generación, pero que a ti te preocupan más? Si tuviera que quedarme ahora mismo solo con... Pongamos dos, porque solo con uno es muy difícil, pero yo creo que es trabajo, ámbito laboral y emancipación, porque realmente ves que tus oportunidades son muy limitadas, el mercado laboral está muy peleado, es muy precario, es muy temporal, lo que hace que tú a veces sientes que has hecho un esfuerzo en una formación y en capacitarte no solamente a nivel de títulos y académicos, sino también a nivel de coger habilidades no profesionales, otras formaciones más de aptitudes, y luego llegas al mercado laboral y ves que no sigue sirviéndote para conseguir un trabajo estable que te dé como una cierta trayectoria de vida posible a largo plazo. Y para el tema de la emancipación, yo creo que es que cada vez somos menos jóvenes que pensamos cuando llegamos a los 20 que en un corto plazo nos podremos emancipar con seguridad, con garantías y con tranquilidad, ¿no? Que es lo más importante. O sea, yo creo que ahora el imaginario colectivo de los jóvenes es pasar hasta los 20 largos al menos, o fuera de casa de una manera un poco precaria o quedándonos con nuestras familias, que son los que al fin y al cabo nos garantizan esta estabilidad dentro de un hogar. Pau, no sé si sí, quieres añadir. Totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y por añadir alguna cosa a lo que ha dicho Ayar, yo creo que también diría un paso más allá y diría que, aparte de no poder independizarnos y no poder emanciparnos, lo que nos encontramos es que, debido a esta crisis, también tenemos una situación familiar delicada. En una sociedad en una sociedad donde es tan importante el apoyo familiar, donde, como es el sur de Europa, la región del sur de Europa, el hecho de que haya una crisis que coloca a un gran porcentaje de la población en situaciones laborales delicadas, de empresas que están cerrando o están en una situación pues indefinida, sobre todo en las regiones más turísticas, por ejemplo. Claro, incluso allí los jóvenes, digamos que ya no es que no nos podamos ir de casa, sino es que en casa también el problema sigue allí y de hecho, pues en este sentido sí que yo lo vería más novedoso, ¿no? Porque si bien en la crisis anterior también afectó y destruyó empleo, esta vez yo creo que hay un poco más de... ha llegado a mucha más gente el ERTE, la gente no sabe muy bien cómo será la temporada, sobre todo estoy pensando mucho en zonas como que dependen más del turismo. Entonces sí que es verdad que se le añadiría a estas faltas de expectativas de los jóvenes esta falta de seguridad económica que va más allá de la suya propia, sino de su familia y de todas sus redes de apoyo que siempre han estado allí, para ayudarlos. Y Laura también apuntaba que la respuesta de las instituciones europeas particularmente ha sido muy diferente. Vamos a empezar a abordar el tema ya de las soluciones a todos estos problemas. No sé, Laura, Nacho, desde vuestras posiciones, desde vuestras profesiones, ¿por qué creéis que se sienten poco escuchados y los jóvenes sienten un poco de desamparo ante esta situación? Bien, Laura, si quieres le doy yo, empiezo yo. Bueno, ciertamente hay algunos elementos que se han comentado, que los han comentado tanto Pau como Ayar, que a mí me preocupan especialmente y que me permiten entrar en el terreno de las soluciones. Hay una cuestión que es fundamental, que es la cuestión de que los jóvenes sigan viendo en su entorno familiar, en su entorno, básicamente en el entorno de la familia, de sus padres, etcétera, ese lugar de comodidad, ese lugar de tranquilidad que les permite no tener que afrontar determinadas situaciones que son muy complicadas por la precariedad, por ejemplo, del mercado laboral que se presenta actualmente en España. Yo creo que eso ha de ser un problema de primer orden para nuestro país. Yo creo que debería de ser una política principal, que por desgracia creo que sigue sin ser una cuestión central en nuestro debate público. Es fundamental acabar con la dualidad de nuestro mercado de trabajo, eso por supuesto desde nuestra posición. Yo aquí no quiero tampoco hacer una posición demasiado escorada hacia mis posiciones, pero creo necesariamente que cuando uno aporta soluciones o propuestas de solución tiene necesariamente que hacerlo desde su perspectiva. Y creo que es imprescindible acabar con esa dualidad del mercado de trabajo que caracteriza fundamentalmente al mercado español. Creo que es imprescindible entender que los jóvenes son fundamentales para la reposición de la población. Decía antes Ayar que los jóvenes siguen dependiendo de sus padres hasta los 20 largos y yo creo que eso es un verdadero problema porque al final, insisto en lo que decía antes de las pensiones, las pensiones de hoy las tienen que pagar los jóvenes de hoy y por tanto lo que no puede ser es que los jóvenes de hoy estén detrayendo los recursos que están cobrando pues, nuestros mayores, por ejemplo, de pensiones que tampoco son pensiones para tirar cohetes, en todo caso son las que tenemos, es otro debate, pero creo que es fundamental que los jóvenes tengan capacidad, tengan ayudas, se sientan seguros para el emprendimiento del que hablaba Pau, es fundamental que se sientan seguros para ello, para el emprendimiento y para otra cosa que salía en el vídeo precisamente, que es la decisión, la valentía, la audacia para decidir, por ejemplo, quien quiera, quien así lo desee, tener un hijo. No podemos impedir a la juventud que tenga como horizonte el formar su propia familia, entre otras cosas porque es una parte fundamental del desarrollo de la búsqueda de la felicidad que tienen nuestras sociedades, digamos una aspiración tan histórica en la historia de la humanidad, que aparece incluso en la Constitución de Estados Unidos, esa búsqueda de la felicidad. Creo que es imprescindible que los jóvenes se sientan respaldados para poder tomar esa decisión que redundará en su beneficio y en su estabilidad emocional, pero que redundará también en la estabilidad y en el beneficio del conjunto de la ciudadanía de nuestra sociedad, porque para eso es imprescindible tener hijos para que sea sostenible el sistema de pensiones, para que sea sostenible en definitiva nuestro estado de bienestar. Es fundamental que haya pues nuevas generaciones y que no se envejezca la población como se está envejeciendo actualmente. Yo creo que son problemas, el del paro juvenil y el de la dualidad de nuestro mercado laboral y tan especialmente en la franja de los 16 a los 30 años que hay que atajar de forma inmediata en nuestro país. Laura, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, estoy de acuerdo con muchísimas cosas que ha dicho Nacho. Evidentemente, creo que todos en este debate, ¿no?, compartimos el diagnóstico, compartimos la necesidad de abordar. No creo que debamos, digamos, gastar mucho tiempo en por qué es necesario, ¿no? O sea, creo que estamos muy de acuerdo. No creo que sea una opción plantearse políticas activas de juventud o mejorar la vida de los jóvenes, sino que es una obligación para los países de la Unión Europea y para la Unión Europea en su conjunto. Porque si hablamos de natalidad, como ha comentado Nacho, las cifras de perspectiva a nivel de 30 años nos dejan un continente absolutamente envejecido y con una pirámide, digamos, demográfica invertida que nos hace realmente, pues, nos pone en una situación muy débil en relación al resto del mundo, ¿no? Entonces, bajando el foco, evidentemente, a España, creo que es el momento y creo que hay una conciencia mucho mayor ahora que a lo mejor hace 3, 4 años en abordar y en poner en primera línea, en prioridad, este tipo de políticas. Y son políticas que hay que tratar, yo creo, de manera transversal, ¿no? O sea, a veces se habla, pues a lo mejor mucho, ¿no?, de políticas de juventud y creo que es importante poner un poco el foco, pero creo que, bueno, digamos, para mejorar la vida de los jóvenes hay que abordar el tema desde una perspectiva muy transversal, porque, claro, tiene pues los diferentes focos, ¿no? Tanto lo hemos estado comentando, el laboral, vivienda, natalidad, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo que quería comentar de la diferencia entre las dos crisis, por qué soy moderadamente optimista, es porque, bueno, en el 2008 vimos, ¿no?, una respuesta de las instituciones europeas a una crisis económica basada en la austeridad, basada en los recortes de los servicios públicos, basada sobre todo también en expulsar, digamos, a los trabajadores más débiles de sus puestos de trabajo, y esos trabajadores más débiles, evidentemente, eran los jóvenes. También quiero hacer aquí un paréntesis, que cuando hablamos de jóvenes yo creo que a lo mejor estamos generalizando demasiado, ¿no?, porque hay una diferencia enorme también entre ellos, entre este colectivo. Y los datos también en relación a la vulnerabilidad demuestran que una persona sin estudios universitarios tiene el triple de posibilidades de estar en una situación vulnerable o incluso de pobreza que una persona con un título universitario. También tenemos que tener esto en cuenta cuando hablamos de jóvenes, ¿no?, porque no es nada parecido, pues eso, ¿no?, un joven con estudios universitarios y máster que no puede encontrar el trabajo que quiere o no puede emanciparse en el centro de Barcelona, pues una persona sin estudios, a lo mejor en zonas rurales, nada que ver. Pero bueno, teniendo en cuenta estas diferencias, que creo que son importantísimas a la hora de elaborar políticas públicas, sí que creo que en esta crisis de la pandemia la respuesta de las instituciones europeas ha sido totalmente distinta y lo vemos, salía en el vídeo con los fondos de recuperación, solamente con el título. Next Generation EU ya es una declaración de principios, de que estos fondos deben ir enfocados a las siguientes generaciones, ¿no? Y con un principio muy básico: Europa se está endeudando por primera vez en la historia de manera comunitaria, 750.000 millones de euros. Nunca se había hecho ir a los mercados y pedir deuda a nivel comunitario y vamos a pagar esta deuda en 30 años, ¿no? Entonces, bajo el principio de que la deuda la van a pagar precisamente los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, toda la inversión de estos fondos debe ir enfocada precisamente al futuro, precisamente a estas generaciones, y por eso los dos grandes pilares de estos fondos deben ir encarados a la revolución digital, como se comentaba, reducir la brecha digital y también, por otra parte, mejorar nuestras economías y nuestras economías verdes, ¿no? Yo creo que esto es un elemento muy fundamental y no solo se quedan palabras, sino que hay un dinero encima de la mesa, unas cantidades muy grandes, y evidentemente ahora toca a los Estados, que eso es la gran responsabilidad, a las administraciones públicas, gestionarlo de manera eficiente para que esta gran oportunidad no sea un fracaso. Claro, es que lo decías ahora, Laura, ¿qué políticas públicas concretas creéis que se tienen que implementar para solucionar todos los problemas que habéis comentado?
Yo decía antes, Ajar, una cosa que me parece muy importante, que es, por ejemplo, la falta de, decía, como una constatación de la realidad, que los jóvenes de hoy son moldeables o adaptables, adaptativos. Sí, efectivamente eso no deja de ser una virtud, porque básicamente es hacer de la necesidad virtud, pero como decía Pau, porque a la fuerza ahorcan. Yo creo que la situación actual exige que tengamos una visión a largo plazo, por ejemplo, en cuestiones de ley de educación, en cuestiones de ley de universidades, en cuestiones de incentivos para los jóvenes, por ejemplo, la cuestión, a mi juicio, fundamental de prestigiar la formación profesional dual. Decía Laura, yo creo que con muy buen criterio, que no es lo mismo la situación en la que se encuentra un joven universitario con un máster que un joven que no haya tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, y por tanto creo que es imprescindible garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, por ejemplo, a los estudios universitarios, y eso necesariamente pasa por políticas de igualdad. Hablaba de la transversalidad antes Laura, y efectivamente son políticas de igualdad que afectan al conjunto de la ciudadanía y no solo a los jóvenes, pero que tiene una especial incidencia en esa franja de la población que son los jóvenes. Yo creo que hay medidas, como por ejemplo lo que comentaba antes, este complemento salarial de 430 euros con cargo precisamente a los fondos de garantía juvenil de la Unión Europea, que se aprobó con el pasado gobierno a raíz de una iniciativa de Ciudadanos. Creo que es fundamental compatibilizar, ser capaces de compatibilizar la formación con el trabajo, ir enseñando, y por hablar de forma muy lisa y muy llana, enseñando a los jóvenes desde el primer momento, desde el colegio ya hasta, por supuesto, la universidad, lo que vale un peine. Yo soy padre de 3 hijos y a mí me parece imprescindible que ellos tengan claro que nadie les va a regalar nada, pero que vivimos en un Estado que tiene posibilidades de darles facilidades para el emprendimiento, para en definitiva, hacer un proyecto de vida que pase, pues, por lo que decía antes, por tener hijos, por desarrollarse profesionalmente, por desarrollarse personalmente, y entender las políticas de juventud de una forma holística, de una forma completa, que realmente nos permita dar un desarrollo social, personal, económico a nuestros jóvenes, que lo hagan compatible con las necesidades del mercado laboral actual, ser conscientes de cuál es nuestro país. España es un país que tiene una gran incidencia de contratos temporales. Pues facilitemos, demos ayudas a las personas contratadas con contratos temporales, para que su situación no sea precaria, ya no solo económicamente, sino emocionalmente, que creo que es muy importante. Ahora comentabas, Laia, el tema de la actual crisis con relación al 2008. Creo que los efectos emocionales de esta crisis van a ser, si cabe, mayores que las del 2008, a pesar de que comparto el optimismo de Laura con relación a esa comparativa entre ambas crisis. Creo que los efectos emocionales de esta crisis pueden ser realmente difíciles, y hay una gran cantidad de fondos europeos que deben ir destinados prioritariamente a políticas como las de juventud, sin perjuicio, sin menoscabo de otras, pero creo que es fundamental que se aplique una parte importante de esos fondos a las políticas de juventud. Ajar, políticas concretas que tú crees que deben ser imprescindibles. Bueno, yo quiero empezar por decir que el problema de las políticas de juventud es que muchas veces se ve que lo que se tiene que solucionar es el daño colateral y no el problema estructural. Y esto nos lleva a que si tú no cambias el problema estructural, por mucho que intentes paliar los daños colaterales, haces una pequeña anestesia momentánea, pero el problema sigue estando. Entonces, al siguiente joven que llegue le volverá a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos desigualdad entre jóvenes, que como decimos, ¿no?, los que vienen de ambientes rurales, hay poquísimos jóvenes cada vez más en zonas rurales que se están quedando despobladas en España. Hay muchos jóvenes que no pueden llegar a la universidad porque el sistema de becas no es lo suficientemente cubriente para poder pagarse unos estudios superiores, sobre todo aquellos que ya no es solamente pagarte una matrícula universitaria, sino que te tienes que mover de tu casa, te tienes que ir fuera. Jóvenes que quieren empezar una familia, no saben por dónde empezar porque no hay un mercado laboral estable, sino que hay un mercado laboral precario, a corto plazo, temporal. Aquí lo importante es cambiar el mercado laboral. La propuesta que hacía Nacho me parece muy buena, pero todo tiene que empezar porque esto es un pequeño impasse hasta que finalmente cambiamos nuestro sistema, nuestra estructura de trabajo, por dejar de ser un país temporal y precario a un país que realmente
da oportunidades de trabajo estables y prometedoras a su juventud, porque la juventud al fin y al cabo somos la promesa del Estado, ¿no? Somos lo que viene y lo que vamos a construir de aquí en el futuro. Pau, no es... Bueno, sí, yo querría, como en general me cuesta dar una propuesta más a largo término, que bueno, que en el fondo sea lo más interesante, hacer algún cambio estructural. Me cuesta mucho imaginar por dónde, porque también es verdad que es una cosa que los partidos intentan constantemente, pues a través de la industrialización, a través de, no sé, a través de distintas vías. Me cuesta mucho. Yo sí que creo que es importante, pero hacer énfasis también en medidas que palien digamos una situación que es muy difícil. Se ha hablado mucho de la polarización del mercado laboral, y yo creo que los outsiders, estos grupos como serían los jóvenes que más sufren las consecuencias del mercado dualizado, yo creo que se les tendría que dar una especie de ayuda específica de tipo, estoy pensando mucho económico, se ha hablado mucho del ingreso mínimo vital, porque en el fondo, cuando hablamos de paro juvenil, hay que tener en cuenta que el paro juvenil no se sufre de igual forma que el paro de cortes o de generaciones que son más mayores. Pensemos que los más jóvenes, los pocos trabajos que han tenido han sido trabajos temporales, cortos, seguramente no de jornada completa. Por tanto, las ayudas sociales en sistemas como el Mediterráneo continental, donde los beneficios sociales se vinculan a la ocupación, lo que dejamos es que los jóvenes, encima cuando están desocupados, están todavía más desprotegidos que las personas pues, que son más mayores. Por lo tanto, yo creo que habría que revisar todo el tema, que es por donde cogía más nuestro sistema de pensiones, en el tema de las ayudas no contributivas, para de alguna forma dar este apoyo que por el tipo de mercado al que hacen los jóvenes les deja en una situación que digamos que nuestro estado de bienestar no comprende y no da una respuesta individualizada para este tipo de individuos que somos los jóvenes, y que seguramente este tipo de mercado de trabajo va a avanzar con nosotros a medida que nos hallemos mayores, hasta que digamos que todas las personas desde jóvenes hasta mayores pues vivan en este tipo de mercado de trabajo pues fluido, entrando y saliendo, excepto a lo mejor un grupo de insiders, ¿no? Que representarían pues temas grandes empresas o funcionariado, pero que en el fondo yo creo que lo que habría que hacer en definitiva es buscar la manera en la cual el estado de bienestar pueda dar una respuesta específica a estos outsiders que de alguna forma no encajan bien en el modelo de ayudas sociales a través de ocupación. Por tanto, yo creo que aquí habría una clave que cabría pues, especificar, pero que claramente hay que dar una respuesta, porque realmente hay gente en situación muy precaria y muy difícil. A Laura me gustaría preguntarle en concreto si hay alguna política o algún ejemplo en que España se pueda inspirar a nivel europeo que les vaya un poquito mejor que nosotros. Bueno, precisamente quería hablar de algún caso en concreto, ¿no? O sea, de lo que, de hecho, España ya está poniendo encima de la mesa con el plan de recuperación que ha presentado la Comisión Europea y que se va a aprobar precisamente mañana. Cuando hablamos de atajar el problema estructural, ¿no? que hablabais vosotros, en primer lugar, el plan de recuperación que tiene ahora encima de la mesa tiene como gran objetivo mejorar precisamente este mercado laboral a nivel estructural. Con 11 reformas, estas reformas van totalmente ligadas a lo que la Comisión Europea viene pidiéndonos desde hace años. Sabéis que existe el semestre europeo, es un instrumento que tiene la Comisión Europea para medir los sistemas económicos y de trabajo de los diferentes países, hace unas recomendaciones país pues cada año, y precisamente en base a eso el Gobierno de España ha desarrollado, digamos, las reformas que creen que hay que desarrollar, que creo que todos estamos aquí de acuerdo en que hay que mejorar muchas cosas, y precisamente vamos a tomar la oportunidad ahora que hay dinero para llevarlas a cabo, ¿no? De eso, de esta gran parte, digamos, relacionada con el mercado laboral, hay un programa de empleo juvenil que contará con 765 millones de euros para los próximos 2 años, para el 21-23, y va a ir encaminado con diferentes programas. Uno es para intentar
alternar la formación con el empleo, hablaba también un poco Nacho de eso, ¿no? Intentar favorecer que los jóvenes puedan, no solo pues acabo la formación y ya paso a trabajar, no, o sea, un poco tiene que haber un poco de formación continua y poder alternar esas dos cosas. También un programa específico para favorecer, para fomentar lo que es la investigación, jóvenes que quieren investigar, que es uno también de los sectores donde España, digamos, vamos más retrasado en relación a otros países. Tenemos una fuga de cerebros descomunal y creo que es un elemento fundamental. También iba a tener un elemento de género específico, ¿no? También vemos pocas mujeres en el sector de la investigación. Creo que es muy importante también tener en cuenta este factor. Y tercer programa, y quería poner un poco el énfasis aquí, tú comentabas, tomado un poco como idea de inspiración de una cosa que existía en Italia que se llama el servicio civil, y la idea, ahora no he hecho nada de política hasta ahora, pero como Nacho ha hecho un poquito, pues yo voy a hacer ahora una idea que viene de las Juventudes Socialistas de Cataluña, que es un programa que se va a llamar Primeras Experiencias Profesionales en Administraciones Públicas. Este programa ya está insertado dentro del plan de recuperación y cuando se apruebe, pues espero que sirva para precisamente dar un primer contrato a los jóvenes, tanto tengan experiencia como no, que eso yo creo que es muy importante para precisamente reducir esta brecha de oportunidades, que no solo sean los jóvenes universitarios, sino jóvenes con estudios de eso también podrán acceder a ello, y van a ser contratos de 10 a 12 meses para hacer con un sueldo, o sea, no solo, digamos, prácticas no remuneradas, ¿no? Sino con un sueldo para estar en las administraciones públicas de toda España, a diferentes niveles, estatal, regional y local. Creo que es un gran ejemplo, precisamente tomado de otros países a nivel europeo, que va a poder dar precisamente una primera experiencia a esos jóvenes, porque leemos cuando en El País o en estos reportajes, ¿no?, muchos jóvenes que se quejan cuando van a buscar trabajo, les piden todo el rato 4 años de experiencia y, claro, o sea, es como un bucle infinito, ¿no? O sea, si no tienes experiencia, ¿cómo vas a poder empezar un trabajo, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo y que creo que, bueno, tengo esperanza de que sirva, y aparte lo lanzo aquí en este debate por si nos están escuchando muchos jóvenes para que se pueda intentar aprovechar. Y antes de acabar me gustaría, no quiero ser pesimista ni nada de esto, pero en un país muy polarizado a nivel político como es España, no sé si estáis preocupados porque todas estas políticas que más o menos todos veis que son como imprescindibles y que son importantes y que son urgentes, quizá pueda haber un poco de problema a la hora de poner de acuerdo a tantos partidos políticos, a tantas sensibilidades distintas, a la hora de finalmente aplicarlas y llevarlas a cabo. No sé cómo lo veis. A ver, Laia, seamos optimistas. Por desgracia, España seguramente no es el único país, pero históricamente ha sido un país, se ha dado en llamar el caínismo español, donde ha costado mucho llegar a grandes consensos nacionales, por ejemplo, en una ley educativa o en una ley universitaria, y por tanto, desde luego los antecedentes no invitan al optimismo, pero creo sinceramente que tenemos una juventud en Cataluña y en el conjunto de España pues que ciertamente está muy bien preparada. Yo, además de político, soy profesor universitario y he tenido la suerte de tener grupos realmente magníficos de jóvenes con un conocimiento inmenso, con una capacidad de ser críticos con lo que viven, con la sociedad en la que viven, con autocríticos también, jóvenes realmente muy preparados, y creo desde ese punto de vista que hay que ser optimistas con la materia gris que tenemos en España desde el punto de vista intelectual, por las juventudes, por los jóvenes que están creciendo, y después creo que la necesidad, la exigencia democrática de que un país llegue a acuerdos de Estado, acuerdos nacionales, nos obliga a todos a ser responsables. Yo, desde mi posición, y estoy convencido que el resto de los partidos con una responsabilidad de Estado, con una visión no basada en quimeras populistas, sino en el ejercicio responsable del poder, esa ética de la responsabilidad de la que hablaba Weber, creo que seremos capaces entre todos de ponernos de acuerdo para llevar a cabo políticas buenas para el conjunto de la ciudadanía y buenas para nuestros jóvenes. Bueno, yo quizá voy a abogar por la versión más pesimista. Quizá hace 2 años pensaría que sí que es posible, que realmente hay una ética de la responsabilidad. Yo creo que la experiencia del coronavirus y la pandemia me ha dejado un poco decepcionada, porque veo que era
el momento clave en el que necesitábamos que todos los puntos de vista políticos se unieran por una causa común, que es combatir una pandemia, y no han sido capaces. Espero, confío en que sí que vaya a haber algún cierto de penalización política por parte no de la población, que está cansada también de ver cómo ámbitos tan importantes que se están afectando a nivel de salud, por ejemplo, en el caso de la pandemia, se han politizado y se han llevado a un mero combate por ganar, por populismo, por generar más polarización. Entonces, sí que creo que esta es una oportunidad como sociedad civil de dar un toque de atención también a nuestros representantes políticos sobre que nosotros lo que queremos, al fin y al cabo, es que haya un consenso común, que desde la sociedad también hay diversos puntos de vista, pero todos estamos de acuerdo en que hay unos problemas que se tienen que trabajar y se tienen que solucionar, y delegamos nuestra soberanía en estos representantes porque creemos que son los capacitados, los que tienen los recursos y la formación suficiente como para llegar ellos al consenso que permita hacer el cambio, ¿no? Entonces, ahora mismo sí que creo que estoy en una posición más pesimista después de la experiencia del coronavirus, pero confío en que sea algo que se pueda revertir, que no es una condena a largo plazo para el Estado español de nunca poder llegar a un consenso que permita cambiar nada. Pau. Sí, bueno, preguntabas por si la polarización puede ser un problema para digamos, implementar todos los planes de, bueno, pues de apoyo para salir de la crisis. Yo creo que en general la polarización que hay en política española tiene poco que ver con lo económico, tiene que ver con otras cuestiones que todos conocemos o de otras que son más específicas, sectoriales. Pero yo creo que en España vende muy bien el gasto en general y, por tanto, yo creo que los partidos en general sí que se pueden poner bastante de acuerdo. Entiendo que va a haber problemas pues ya más concretos a la hora de partidas más concretas de las ayudas y de un plan de recuperación, pero que en principio no tendría que haber problema, partidos que se pongan frontalmente o partidos que sean muy relevantes o que tengan suficiente fuerza como para poderlo tirar atrás, en general en presentar un plan que consista en gastar, pues ya sea en nuevos sectores que pueden abrir vías de generación de riqueza, o también como salvavidas para muchos sectores de la sociedad que pueden verse perjudicados por estas crisis. Por lo tanto, yo creo que en principio la polarización política en lo que respecta al gasto y a todos estos planes de recuperación, en principio no tendría que afectar, al menos a mi entender. Y Laura, para terminar, antes de ir a las preguntas. Estoy de acuerdo con Pau, la verdad. Creo que la polarización que existe en España, por desgracia, tengo que decir que no tiene parangón en Europa, y lo vemos en el Parlamento Europeo cada día cuando se nos traen debates nacionales aquí, y a mí tengo que decir que me da muchísima vergüenza y la gente en Bruselas no se entiende, pero bueno, forma parte de un contexto político muy concreto, con una derecha muy dividida y que están haciendo competición entre ellos, muy ideológico. Estoy de acuerdo con Pau, creo que es más bien, la polarización viene más por ahí, y no tanto, no creo que haya tantas discrepancias a nivel de la necesidad de atacar este problema estructural, la necesidad de implementar políticas activas e invertir en lo que es en la juventud, y precisamente ahora, con la oportunidad que tenemos con los fondos europeos, dudo mucho que no se pueda implementar. Yo estoy de acuerdo con Pau. Muchas gracias a los organizadores y a los espectadores por seguir el debate, y hasta pronto.